Empezamos a grabar la clase. Acuérdense que siempre, aunque el video sea precisamente para ustedes, siempre hay que avisarles que vamos a grabar la clase. Muy bien. Vamos a dar un repaso solo por las diapositivas. No vamos a ver ya los videos porque ya los vimos, ¿no? Ya le invertimos tiempo en eso. Esta es la clase número 4. Vamos a irnos a viajar por donde ya habíamos recorrido. Les estoy explicando, ¿sale? Eh, la materia es transformaciones en el mundo contemporáneo. Esta es la clase 4 del módulo 11. Comenzamos al principio viendo lo que eran los movimientos bélicos. Decíamos que un movimiento bélico en la Real Academia de la Lengua habla de la guerra, de lo relativo a la guerra. Eso es lo bélico. En su uso más habitual se refiere a, perdón, guerra en su uso más habitual se refiere a la lucha armada, un conflicto bélico. Esto implica el rompimiento del estado de paz. Aquí están las diferentes clasificaciones de las guerras. Vimos la guerra preventiva, que es como atacar primero porque yo creo que la otra persona o el otro país me va a atacar. La guerra civil, donde implica, perdón, los habitantes del mismo país. La guerra santa, que son con motivos religiosos. La guerra fría, que es más bien sin violencia, pero sin violencia directa, pero con espionaje, con sabotaje. Y la guerra sucia, donde todo está fuera de cualquier marco legal. Aquí nos hablaba de la Guerra Fría, donde eran bipolares, ¿sí? Eran dos tendencias totalmente contrarias, por eso es que se llamó bipolar. Dice en Estados Unidos y en la URSS, ¿no? En Estados Unidos era el capitalismo y en la URSS era el socialismo. Entonces, como eran dos corrientes totalmente opuestas, por eso se llamó Guerra Fría o bipolar. Aquí está la explicación de lo que es el capitalismo y el socialismo. El capitalismo representado por Estados Unidos y el socialismo por la URSS, ¿sí? La Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas. Por eso se llamaba bipolaridad. Las causas y las consecuencias de la guerra de Vietnam, descontento social hacia Vietnam por el colonialismo, que produjo una revolución de carácter comunista. La coyuntura internacional que pasaba, pues era la Guerra Fría, la ideología capitalista contra la ideología comunista. Sus consecuencias fue el ataque por parte de Estados Unidos, que lo veía como amenaza al comunismo de Vietnam. La derrota de Estados Unidos con altos saldos, perdón, negativos por parte de ambos bandos. Esas fueron las consecuencias, la consolidación del comunismo en Vietnam y el triunfo de la guerra por parte de Vietnam. También estuvo la Revolución China. La Revolución China, las causas fueron el descontento social en China, también la coyuntura internacional, o sea, ¿qué pasaba a nivel mundial? Pues era la Guerra Fría y tenía que ver con la ideología comunista. Y las consecuencias, la guerra civil entre fracciones por la lucha por el poder, la proclamación de la República Popular China, el triunfo de la revolución y la contención por parte de Estados Unidos. En la clase 2 hablamos un poquito de medios de comunicación como la radio, hablamos de la televisión, hablamos del señor González Camarena, que ya dijimos que era un mexicano que había patentado la, la televisión a color en Estados Unidos y que era mexicano y que falleció en un accidente. Hablamos también del Internet y en el Internet veíamos cómo se fue desarrollando hasta llegar a lo que tenemos. Este señor Tim Berners fue el que patentó o el dueño de la triple W, ¿no? Es que se llamaba World Wide Web. Vimos también sobre la música y los movimientos juveniles, cómo iba influyendo a nivel mundial la música, sobre todo el rock, y cómo fue evolucionando, ¿no? Como cuando llegan los esclavos de África, ellos cantaban como para desahogar esa presión que iban sintiendo, sus jornadas tan largas, etcétera, etcétera.
Veíamos también cómo en México se iban copiando esas corrientes de música underground que empezó en Nueva York, luego se vino a San Francisco y del norte hacia el sur empezó a viajar. En la clase número 3, que fue la clase pasada, hablamos sobre otra de las manifestaciones culturales que era el cine. El primero había sido la música, el segundo era el cine. Vimos cómo estaba en la actualidad el cine mexicano, hablamos sobre las pinturas, las artes gráficas, llegamos a lo que era el graffiti. Bueno, aquí eran manifestaciones de arte, el expresionismo, el puntillismo, el cubismo, el abstraccionismo, dadaísmo y surrealismo. Luego llegamos a lo que era la pintura del graffiti, que esto es como más urbano en las calles, en los muros, y decíamos que había dos tipos de grafitis, uno donde firman como asociación, como grupo, y acá por este lado, aquí está la firma del autor cuando es uno solo. Hablamos también de los cómics, de las historietas, cómo fueron creciendo, cómo fueron surgiendo, cómo después de la Guerra Civil sale el Capitán América, por ejemplo, y es una de las primeras historietas que se venden en Estados Unidos porque era como el tratar de tenerles, de darles un superhéroe, ¿no? Alguien que venía a salvar a los Estados Unidos. También hablamos un poquito sobre lo que era la ley del mercado, la lógica del mercado, perdón, que es la ley de la oferta y la demanda. Eh, Vimos sobre lo que era la importancia de cuidar las finanzas y por último lo que llegamos a ver fue la crisis energética, donde decíamos pues que ya no es algo del futuro, sino que es algo que ya estamos viviendo, que desde hace un buen tiempo ya empezamos a ver cómo ya no somos totalmente sustentables, ¿no? Ya en realidad estamos en el punto en el que ya no podemos seguir contaminando nuestro planeta, ya no podemos seguir utilizando energías sucias o energías no renovables. Ahora sí, nos vamos a ir directamente a la guía, permítanme nada más cerrar la puerta. Ay, no me había dado cuenta que tengo el aire prendido y la puerta está bien. Y vamos a irnos a responder la guía número 4. La primera pregunta dice, ¿cuál de las siguientes explicaciones es la más apropiada para explicarle el fenómeno de la migración de manera coloquial? La manera más apropiada es el desplazamiento de población que conlleva cambios de residencia más o menos permanentes. No es lo mismo que yo viaje a otra ciudad, que sería el caso del inciso B, porque nada más estoy yendo, pero sigo viviendo en mi casa. La salida, acuérdense que se llama emigración y la llegada se llama inmigración. Y aquí nos están hablando de la migración, que es el proceso de movilidad, que es el desplazamiento. ¿Sí me expliqué? Sí. Gracias. Vamos a la que sigue. ¿Cómo actúas ante la participación de los demás? A ver, Suchenka, ¿cómo actúas ante Ante la la... participación, Ajá, pues pongo atención, me gusta dar mi opinión, me gusta escuchar la opinión de los demás ok, y me gusta saber a veces que me equivoco porque de ahí aprendes más rápido. Creo que se te quedan más rápido las palabras que respondes más, las preguntas, perdón, que respondes más que las que contestas bien. ok. Aprenden. Sería la dos, ¿no? La B. Correctísimo. La número 3 dice, ¿cómo preparas un examen final del módulo de transformaciones en el mundo contemporáneo? Haces un programa de repaso, realizas autoevaluaciones, estudias directamente del material de apoyo, estudias todo lo que puedes 1 o 2 días antes del examen, no tienes una metodología o estudias de un acopio de todas tus notas, perdón, resúmenes y material generado. Ok, sería uno, 2 y 3, 2 y 6, dos perdón. y tres. Dos y Así que tres. ya, vamos en la pregunta 3, ¿se te pasaron la 1 y la 2? Sí, acaba Suchenka, de ¿me llegar. recuerdas, porfa, cuál es la 1 y cuál es la 2, please? Sí, la uno es la A, la 2 es la B y la 3 en la que estamos es la A. Gracias. Gracias. ¿Trajiste pan?
Que nos Bueno, mande una pieza, ¿no? Sí. bueno, Pues, fuera estaban las papelerías estas cerradas. pues mándanos un virtual, por favor. Ahorita se los mando con el cafecito y todo. Ah, bueno. Muy bien, vamos a la 4. La 4 dice, los acontecimientos terroristas ocurridos en los Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001 sucedieron ¿en qué ciudades? Mm, en Texas. ¿Sería la B? No, en Las Vegas no, Texas. Es la Bueno, A, en Nueva York, en Washington, D.C. y en Pensilvania. los acontecimientos terroristas. Ay, sí es cierto, en el 2000. Perdón, ando dormida. Despierten, despierten. Muy bien, ahí les va. La número 5. ¿A qué países se refieren en la economía internacional en el término BRIC? Esa era China, India, Brasil y Rusia. China, India, Brasil y Rusia. Muy bien. Unas. La número 6. ¿Cuáles de las siguientes características tienen los países denominados BRIC que hace que en conjunto constituyan un bloque económico de gran importancia para el mundo? Pues ahorita los acaba de decir la compañera, que es La, China. Entonces sería la 2, la 2 y la la 3. 3. Y la ¿Sí? 3. Muy bien. Vámonos a la que sigue. Es un tipo de terrorismo ejecutado por escuadrones de la muerte que financian los gobiernos para eliminar opositores políticos. ¿Cómo se llamará? Terrorismo político. Político ideológico. Muy. No. Perdón. Ay, perdón. La número 8 dice, ¿cuáles de los siguientes actos terroristas fueron perpetuados por el grupo terrorista Al-Qaeda? El 8 de agosto de 1998, este grupo terrorista atentó contra la Embajada de Estados Unidos en Nairobi, Kenia, dejando saldos, esto es en África, dejando saldo total de 213 personas fallecidas. En el 72, durante la 20ª edición de los Juegos Olímpicos de Verano en Múnich, en Alemania, el grupo terrorista secuestró y asesinó, asesinato de 11 integrantes de la delegación israelí. El 11 de marzo del 2004 se produjo en Madrid un atentado terrorista en 4 trenes en la estación de Atocha, ocasionando la pérdida de 193 personas. De hecho, hay una canción de La Oreja de Van Gogh que habla de esto. El 23 de octubre de 1983, en la ciudad de Beirut, Líbano, estallaron 2 camiones de forma simultánea contra el cuartel de los Marines en Estados Unidos y el puesto de mando francés. La respuesta correcta es la 1 y la 3. La de Nairobi y la de España. ¿Cuál canción habla de... De La Oreja de Van Gogh dice, Sí. es la del jueves, se llama la canción. Ah, ok.
La voy a escuchar porque no me acuerdo mucho No de... dice este 11 de marzo. Se trata de una muchacha que se sube al tren y que siempre agarran el mismo tren los dos y que la muchacha siempre ve al muchacho y el muchacho ve a la muchacha. Y la muchacha Oh, por sí, ¿sí se acuerdan? Y la muchacha sí. por quererlo ver a él, deja pasar el tren directo por agarrar en el que va el muchacho. Y resulta ser que pues explota. El tren donde no se subió, ¿no? Ah, no, en el que se subió. O sea, dice rechazó el directo y elijo este tren. Entonces, en el tren en el que siempre se subían el muchacho y la muchacha fue el que tronó. Ay, yo la primera vez que la escuché hasta me estremecí. Grupo terrorista fundado en Egipto que operaba en la Franja de Gaza, Judea y Samaria. Era Al Qaeda, Yo también pensé que era ese, pero no, resulta que se llama Hamas. jamás. Acá, Nico, Nunca lo había escuchado, ¿eh? jamás. Grupo terrorista fundado en Egipto. En la Franja de Gaza, Judea y Samaria. La número 10 dice, indica cuáles de los siguientes enunciados poseen información correcta sobre los conflictos entre Israel y Palestina. Yom Kippur dio fin al conflicto entre Israel y Palestina. A partir de este se definió la configuración geopolítica de la región palestino-israelita en 1973. En 1991 se firmó la Conferencia de Paz en Madrid. A partir de entonces disminuyeron los ataques en Israel y Palestina. En el 93, gracias al Acuerdo de Oslo, disminuye la violencia en esta región debido a que Israel tome el control de Cisjordania y la Franja de Gaza. Es solo la 3. La que sigue dice, como se muestra en la tabla que se encuentra en la parte inferior, en los últimos 10 años, Brasil viene mostrando una continua recuperación en su economía, particularmente en lo que se refiere al crecimiento de su Producto Interno Bruto. La estabilidad de los precios, así como también en mayores niveles de empleo o menores niveles de desempleo, gracias a que, presidente, Brasil ha podido colocarse en esta posición a nivel mundial en los últimos 10 años. Indicadores microeconómicos de Brasil del 99 al 2008. Y aquí están. ¿Cuál será ese presidente? Augusto Franco. No, es Luis Ignacio Lula. Oiga, nunca mandé el link de la clase. Cristo bendito. No, pero ¿Alguien me metí en el anterior. Ajá, ¿alguien me puede ayudar mandándolo, por favor, al grupo de WhatsApp? A ver. Ah, no, yo lo mando porque ustedes están en el teléfono. Perdón. Nada más voy a dejar de compartir un momentito. Y sí lo copié y todo, según yo, para mandarlo, pero pues no lo mandé. Qué elegancia la de Francia, dirían por ahí. Escribí que es el de siempre. Ok, gracias. Ahí está, ya se lo mandé. Muy bien. Entonces, seguimos en la guía. Listo. Se llama entonces Luis Ignacio Lula. Vamos a la siguiente, que es la número 12.
¿A qué grupo se le atribuyen las siguientes características? En 1996 subió al poder la facción de este grupo. Fue apoyado por los Estados Unidos y el Reino Unido para derrocar al régimen comunista existente. Agrupados en torno a Mullah Omar, sus opositores se agruparon en 1999 en un Frente Islámico Unido o Alianza del Norte. Serían los nazis. No, porque esos eran de Alemania y el Mullah Omar me suena más a Medio Oriente. Al-Qaeda. Los Al-Qaeda son árabes. Así sí era Al-Qaeda, perdón. Me quedé con la otra respuesta que era Hamas. Jamás eran árabes. Sí, Al-Qaeda también. Los Al-Qaeda también eran. ¿Y el EI qué viene siendo? Es otro grupo, no sé cómo se llama. Fíjate que lo investigué y no lo encontré. Ay, EI. Vamos a la 13. ¿Cuál es la región que valora como positiva la ingeniería genética con fines terapéuticos? Sin embargo, regula esta técnica para evitar el peligro degenerativo en manipulación genética. Sería. Son los protestantes. Dicen sí, pero tiene que haber una regulación. ¿Cuál es el año en el que grupos de católicos ultraconservadores argentinos se enfrentaron en violenta oposición a mujeres que manifestaban públicamente su apoyo a los derechos reproductivos, en donde se consideraba la anticoncepción como un medio abortivo? En el 2006. En el 2008. Pues de hecho siempre piensan eso. Fíjate que no. En realidad no. Hay dos maneras. Por ejemplo, los anticonceptivos es una cosa y el abortivo es otra cosa. Los anticonceptivos es las pastillas que tú utilizas para que no suceda la fecundación, y los abortivos pueden ser, por ejemplo, la pastilla del día siguiente o cuando tú ya sabes que estás embarazada y entonces abortas. Eso sí lo condenan, pero las anticonceptivos no, ni el condón ni nada de eso. Hace muchos años, obviamente la iglesia también ha ido evolucionando, pues hace muchos años, efectivamente, pero ciertamente si te fijas son grupos de católicos ultraconservadores. El catolicismo común, vamos a decirlo así, no se opone a esto. ¿Hasta qué año se mantuvo en el poder el régimen franquista en España? Esto fue hasta 1975. La siguiente dice, se hace una búsqueda en Internet acerca de acontecimientos ocurridos en Sudáfrica. Ordena cronológicamente los elementos obtenidos en esta página. Híjole, este tipo de preguntas no me gustan
porque no conocemos los acontecimientos y tampoco vienen fechas. Y luego dice, aplicación de la incompleta, pues sabe qué será. Encarcelamiento de Nelson Mandela, fundación del Congreso Nacional Africano, levantamiento en el barrio negro de Soweto, independencia del país e integración de Commonwealth. La respuesta correcta que nos manda la guía es el inciso A. La siguiente, que es la número 17, dice, relaciona las dos instituciones internacionales del lado izquierdo con sus respectivas características. La OMC asiste técnicamente con cursos de formación para países en desarrollo en un foro para negociaciones comerciales y ayuda a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades, y la OCDE ayuda a los gobiernos a fomentar la prosperidad, mediante el crecimiento económico y la estabilidad financiera, y promueve políticas que mejoran el desarrollo económico y el bienestar social de personas en todo el mundo. ¿Cuál es la causa por la que en 2008 todas las bolsas europeas registran importantes caídas? La crisis de hipotecas. En realidad, ahí me equivoqué, porque es la devaluación del euro. Porque acá dice que son las bolsas europeas. Déjenme corregirle nada más. ¿Sale? Yo la regué, acúsome. Acúsome. Déjenme nada más revisar bien en la guía, no la vaya yo a regar. Y entonces parimocha yo. Entonces, sería la devolución de euro. Denme chancita, nada más déjenme revisar bien la respuesta en la hoja de respuestas. No la vaya yo a regar. No, estaba bien. Es la crisis de hipoteca Supreme. Estamos en lo correcto, chicos. ¿Qué somos? Está marcada como crisis de hipoteca Supreme, miren. Es esta de aquí. ¿Se alcanzan a leer? Déjenme la hago más grande. Aquí está, miren. ¿Cuál es la causa por la que en 2008 todas las bolsas europeas registran importantes caídas? Y aquí marca como la crisis de hipoteca Supreme. Yo creía que era la devaluación del euro, pero no. Maestra, tiene como que no está compartiendo. Caray. Dice, Laura empezó a la función de compartir pantalla. Pero todavía no se comparte nada. No. A ver, voy a volver a compartir, ¿sale? Es que el internet como que de repente se me cuelga. Ya me voy a cambiar a Telno. Me avisan si ya pueden ver, ¿sale? Sí. Listo, que listo. Muy bien. Entonces vamos a la que sigue. Entonces, si es la crisis de hipoteca suprema, ¿va? La 19 dice, ¿cuál fue el propósito fundamental de la creación de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, de la OTAN? Preservar la estabilidad, el bienestar y la libertad de sus miembros mediante un sistema de seguridad colectiva. La 20 dice, identifica un suceso que se relaciona con Ho Chi Minh, era el presidente de Vietnam del Norte.
La número 21 dice, ¿cuál de los siguientes países tiene una mayor deuda externa bruta en 2010? Se me pasó la 19 y la 20. La 19 es la D de dedo Ajá. y la 20 es la B de bueno. Y la 20, B de bueno. B de bueno, ajá. Y la 21 es Francia. Vamos a la 22. Es la organización que tiene como misión fundamental resguardar la libertad, la seguridad de los países miembros, tanto de forma política como militar. Esto es la ONU. La 23 dice, Gamal Abdel Nasser se propuso impulsar la unidad e independencias árabes y liberar a Palestina de los judíos. ¿De dónde era gobernante? Ese ya le habíamos respondido. Era de Egipto. Selecciona la opción que cita el periodo que abarcó la Guerra Civil China de 1910 a 1949. También ya le habíamos contestado por allá en la primera guillotina. La Unión Europea es una organización cuyo objetivo es, esta también ya la habíamos respondido, incrementar la integración económica y política y reforzar la cooperación entre los países europeos. Esta la contestamos, no me acuerdo si en la 2 o en la 3. Clasifica los siguientes enunciados como verdaderos o como falsos. Esta también ya la habíamos contestado en la guía 2 y la respuesta correcta es el inciso C. Falso, falso, verdadero, verdadero. Les dije que esta iba a ser muy rápida porque muchas de ellas ya las habíamos respondido. El origen de la crisis en España se enmarca en el contexto de la crisis económico-financiera a nivel mundial. Gira en torno al fuerte ajuste de la industria de la construcción tras la burbuja inmobiliaria surgida en Estados Unidos. ¿Cuál es la causa por la que en 2008 todas las bolsas europeas registran importantes caídas? Y es la crisis de hipoteca subprime. Es la que acabamos de revisar, ¿se acuerdan? Sí. La 29, esta también ya la habíamos contestado en la guía anterior. Y esta es la 1 y la 3. Luego la número 30 dice, ¿cuál fue el propósito fundamental de la creación de la OTAN? Ya la contestamos hace como 3 preguntas y es preservar la estabilidad, el bienestar y la libertad de sus miembros mediante un sistema de seguridad colectiva. En condiciones ideales, además de entretener, ¿cuál de las siguientes opciones son las más básicas de los medios de comunicación? Esa la contestamos en la 2. Informar y La 1 informar. y la 3, así es. ¿Hasta qué año se mantuvo el poder de régimen de la franquicia en España? También ya la contestamos y es en En 1970. 1970. Muy bien. Identifica un suceso que se relaciona con Ho Chi Minh, lo acabamos de contestar, era el presidente de Vietnam del Norte. Háblalo.
Se hace una búsqueda en Internet acerca de acontecimientos ocurridos en Sudáfrica, ordena cronológicamente los elementos obtenidos en esta página. Esta también ya la contestamos y es el inciso A. Ah, Aquí terminamos, chicos. Esta ya nada que ver. No la borré, discúlpenme. Y hemos terminado nuestra clase del día de hoy. Voy a detener el video.